Aquí tienes la historia traducida al español, adaptada al contexto mexicano, con la puntuación corregida y los nombres localizados. Vídeo mostró a mi suegro encerrando a mi hija en una jaula para perros. Mi esposa le dio el candado. Hice 2 llamadas. Ahora, empecemos. Lucas Barrera estaba sentado en el rincón de una pequeña cafetería a las afueras de Monterrey, mirando el café intacto frente a él. El vapor hacía mucho que había dejado de subir. A través de la ventana manchada de grasa, observaba pasar los tráileres por la autopista, con sus motores rugiendo bajo el calor del norte de México. Llevaba 3 días en la carretera, instalando sistemas de comunicación para pozos petroleros dispersos por la cuenca de Burgos. El trabajo era constante, pagaba bien y lo mantenía alejado de los escombros de su matrimonio. Hace 6 meses, Mariana le había pedido espacio. No un divorcio, solo espacio. Lucas se había mudado a un modesto departamento al otro lado de la ciudad, viendo a su hija de 6 años, Emma, cada 2 fines de semana y los miércoles por la noche. El arreglo se sentía temporal, como una curita en una herida que necesitaba puntos. Mariana afirmaba que necesitaba tiempo para saber qué quería. Lucas sospechaba que ella ya lo sabía. Se habían conocido hace 10 años en un evento benéfico para el hospital militar. Lucas acababa de dejar el ejército después de 8 años en inteligencia de señales, analizando comunicaciones enemigas y ejecutando operaciones de contrainteligencia en lugares que el gobierno aún no reconocía oficialmente. Mariana era voluntaria, con su cabello rubio recogido hacia atrás y una sonrisa genuina y cálida. Se reía de sus historias, no presionaba sobre las partes clasificadas y parecía entender el peso que él cargaba sin obligarlo a explicarlo. Su padre, Rogelio Torres, era dueño de 3 agencias de autos de lujo en el área metropolitana de Monterrey. Rogelio era el tipo de hombre que medía el éxito en metros cuadrados y hablaba con discursos de ventas incluso en las cenas familiares. Nunca había servido en el ejército, nunca entendió por qué Lucas eligió la milicia en lugar de la universidad, y dejó claro desde el principio que su hija podría haber conseguido algo mejor. Mariana había ignorado las críticas de su padre al principio, defendiendo a Lucas con la misma calidez que lo había atraído hacia ella. Pero en algún momento entre el nacimiento de Emma y el presente, Mariana había comenzado a escuchar la voz de su padre más claramente que la de su esposo. El teléfono de Lucas vibró contra la mesa. Cassandra, casi Galindo. La niñera se suponía que debía estar cuidando a Emma esta noche mientras Mariana asistía a un evento de caridad con su padre. Lucas frunció el ceño. Casi rara vez llamaba a menos que hubiera un problema. Hola, Casi. ¿Todo bien? Su voz se escuchaba entrecortada y temblorosa. Señor Barrera, acabo de llegar. Tiene que ver lo que están haciendo. El pecho de Lucas se apretó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando? Le estoy enviando un vídeo. Lo siento. Lo siento mucho. No sabía qué más hacer. La llamada terminó. Lucas miró su teléfono, con el pulso repentinamente fuerte en sus oídos. El archivo de vídeo llegó, 23 segundos de duración. Su dedo se detuvo sobre el botón de reproducción por un momento antes de presionarlo. La cámara temblaba, sostenida bajo como si Casi estuviera tratando de ser discreta. El ángulo mostraba la casa de la infancia de Mariana. La espaciosa sala de estar donde Lucas se había sentado innumerables veces durante las vacaciones, pero los muebles habían sido apartados. En el centro del piso de madera noble había una gran jaula para perros, del tipo destinado a un pastor alemán o un rottweiler. Dentro, hecha un ovillo, estaba Emma. Estaba llorando, con sus pequeñas manos agarrando las barras de metal. Su pijama de princesa, el que Lucas le había comprado el mes pasado, estaba sucio. Rogelio Torres estaba de pie sobre la jaula, sin su costoso saco, con las mangas de la camisa remangadas. Estaba colocando un candado en la puerta. Te quedarás aquí hasta que lo llames papá, la voz de Rogelio se escuchaba claramente. Tu madre y yo hemos sido lo suficientemente pacientes. Quiero a mi papi. Sollozó Emma. Por favor, abuelo, por favor. Mariana entró en el encuadre llevando otro candado. Se arrodilló junto a la jaula, con el rostro frío de una manera que Lucas nunca había visto antes. Asegúrate de que no pueda salir esta vez, papi.
El vídeo terminó. Lucas se quedó congelado, con el teléfono aún en su mano. Esta vez. Ella había dicho esta vez. Reprodujo el vídeo de nuevo, obligándose a concentrarse más allá de la rabia que crecía en su pecho. Allí, en el interior de la puerta de la jaula, apenas visibles en el vídeo pero inconfundibles una vez que los vio, marcas de rasguños. Pequeños y desesperados rasguños que solo podían haber venido de las uñas de un niño. Su hija había estado en esa jaula antes. La taza de café se rompió en su puño. El líquido caliente salpicó la mesa, pero Lucas apenas lo notó. Los otros clientes se volvieron para mirar, pero él ya se estaba moviendo, tirando billetes sobre la mesa y dirigiéndose a la puerta. Su camioneta estaba estacionada afuera, todavía cubierta de polvo de la carretera. 500 kilómetros lo separaban de su hija. 500 kilómetros de carretera que de repente parecían infinitos. Llamó a Cassie de vuelta mientras subía al asiento del conductor. ¿Dónde estás ahora? Estoy en mi coche afuera de la casa. Su voz era más firme ahora, enojada. Me vieron filmarlo. El señor Torres vino hacia mí, me dijo que lo borrara y me largara. ¿Corrí? Señor Barrera, esta no es la primera vez. Emma me dijo la semana pasada que tenía que dormir en la caja mala cuando se portaba mal. Pensé que se refería al tiempo fuera. No sabía que se refería a... Hiciste lo correcto, Cassie. No borres ese vídeo. Envíalo a tu correo, a tu nube, a todas partes. Haz copias. Ya lo hice. Bien. Estoy llamando a la policía ahora mismo. Quédate donde estás hasta que lleguen. No dejes a Emma sola en esa casa. No lo haré. Lo prometo. Lucas terminó la llamada e inmediatamente marcó al 911, dando a la operadora la dirección de Mariana, explicando lo que había presenciado en el vídeo y exigiendo una respuesta policial inmediata por poner en peligro a un menor. La operadora trató de mantenerlo en la línea, pero Lucas colgó. La policía manejaría la situación inmediata, pero esto. Lo que Mariana y Rogelio le habían hecho a su hija, lo que aparentemente habían estado haciendo durante Dios sabe cuánto tiempo. Esto requería más que un simple reporte policial. Lucas buscó en sus contactos, pasando nombres a los que no había llamado en años hasta que encontró el que necesitaba. Gregorio Hernández. Habían servido juntos, ejecutando operaciones que oficialmente nunca existieron. Después del ejército, Gregorio había ido a la escuela de Derecho, luego a la política, ascendiendo hasta ser fiscal en un municipio vecino. Se habían mantenido en contacto esporádicamente, tarjetas de Navidad y cervezas ocasionales cuando ambos estaban en la ciudad. Gregorio contestó al segundo timbre. Lucas Barrera, ha pasado un tiempo. Necesito tu ayuda, Gregorio. Se trata de mi hija. El tono relajado desapareció de la voz de Gregorio. Habla conmigo. Lucas le envió el vídeo mientras conducía, acelerando a través del oscuro paisaje del norte. Le explicó la separación, la influencia de Rogelio sobre Mariana, el acuerdo de custodia que hacía que Emma pasara cada vez más tiempo con su madre y su abuelo. Gregorio escuchó sin interrumpir y Lucas pudo oírlo viendo el vídeo, el silencio al otro lado decía mucho. Jesucristo, Lucas, dijo finalmente Gregorio. Llamé a la policía. Fue la primera llamada que hice. Bien. La sacarán de la casa esta noche. Pero necesitas entender que Rogelio Torres tiene dinero y conexiones. Esto se va a poner feo. Deja que se ponga feo. No estoy diciendo que retroceda. Estoy diciendo que seas inteligente. Todo según el libro de aquí en adelante. Documenta todo. Guarda copias de todo y déjame hacer algunas llamadas. Conozco a un juez de lo familiar que no dejará que el dinero compre influencias, pero necesito que me prometas algo. ¿Qué? Lo que sea que estés pensando hacerle a Rogelio Torres, y sé que lo estás pensando, no lo hagas. Todavía no. Dame 2 horas para poner el marco legal en su lugar. 2 horas para que el sistema haga su trabajo. Si no lo hace. Gregorio hizo una pausa. Entonces hablaremos de otras opciones. Las manos de Lucas se apretaron en el volante. 2 horas.
Emma había estado en una jaula durante Dios sabe cuánto tiempo. Y Gregorio quería que esperara 2 horas. Pero Gregorio tenía razón. Entrar en caliente, dejar que la rabia impulsara sus decisiones. Eso solo lastimaría a Emma a largo plazo. Rogelio lo usaría en su contra, lo pintaría como inestable y peligroso. Los abogados de Mariana se darían un festín. No, esto requería precisión. Estrategia, el mismo cálculo frío que había usado en el ejército al planificar operaciones. 2 horas, acordó Lucas. Pero Gregorio, haz que esas llamadas cuenten. Ya estoy marcando. Y Lucas, vi esas marcas de rasguños en el vídeo. Vamos a enterrarlos. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de la vida de Lucas. Condujo durante la noche, el motor de la camioneta gritando mientras empujaba a 140 km/h. Gregorio volvió a llamar después de 40 minutos para confirmar que la policía había llegado a la residencia de los Torres, que Emma había sido sacada de la casa y llevada a un hospital para evaluación. Custodia protectora pendiente de audiencia de emergencia. Mariana y Rogelio estaban siendo interrogados por separado. Casi llamó para decirle que había dado su declaración y el vídeo original a los oficiales que respondieron. Estaba llorando de nuevo, disculpándose por no ver las señales antes. Lucas le aseguró que había salvado la vida de su hija y prometió cubrir cualquier gasto legal si los Torres iban tras ella. Su teléfono se iluminó con una llamada de Mariana. Dejó que se fuera al buzón de voz, luego escuchó su mensaje. Su voz era diferente ahora. Aterrorizada, desesperada, nada como la mujer fría en el vídeo. Lucas, ha habido un gran malentendido. La policía se llevó a Emma. Están diciendo cosas terribles. El abogado de papá está aquí, pero necesitamos hablar. Por favor, llámame. Todo esto se ha sacado de proporción. Solo estábamos tratando de disciplinarla, y sabes lo dramática que puede ser Emma. Borró el mensaje a la mitad. Lucas llegó al hospital justo después de la medianoche. Gregorio estaba esperando en el vestíbulo. Su traje estaba arrugado por un largo día. Se dieron la mano y Lucas vio algo en los ojos de su viejo amigo. Una ira fría que igualaba a la suya. Está dormida, dijo Gregorio. El médico la examinó. Encontró moretones en sus brazos consistentes con ser restringida. Rasguños en sus manos por la jaula. Desnutrición. Ha bajado 3 kilos desde su último chequeo hace 2 meses. El pediatra ató cabos. Tu hija les ha estado diciendo que la encierran cuando es mala. Ella pensaba que era normal. Lucas sintió que algo se rompía dentro de su pecho. ¿Dónde está ella? Habitación 312. Una trabajadora social del DIF está con ella, una mujer llamada Roberta Domínguez. Es buena gente, Lucas. Ya solicitó que se te otorgue la custodia de emergencia pendiente de una investigación completa. El juez firmó hace 1 hora. Tomaron el elevador en silencio. El pasillo estaba tranquilo, solo el suave pitido de los monitores y el arrastrar de pies de las enfermeras del turno de noche. La habitación 312 tenía una pequeña ventana en la puerta. A través de ella, Lucas pudo ver a Emma durmiendo en la cama del hospital, tan pequeña bajo las sábanas blancas. Una mujer de unos 50 años estaba sentada en la silla a su lado, leyendo un expediente. Gregorio llamó suavemente y Roberta levantó la vista. Salió al pasillo, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Señor Barrera, dijo, extendiendo su mano. Lamento que nos conozcamos en estas circunstancias. ¿Cómo está físicamente? Se recuperará. Emocionalmente. Roberta miró hacia la habitación. Necesitaremos llevarla a terapia. Las cosas que me ha contado sobre lo que ha estado sucediendo en esa casa. Es abuso sistemático, señor Barrera. Tortura psicológica. Su esposa y su padre han estado tratando de borrarlo de la vida de su hija, obligándola a llamar papá al novio de Mariana. Castigándola cuando pregunta por usted, aislándola de cualquier cosa que le recuerde a usted. ¿Novio? Lucas miró a Gregorio. Su amigo asintió con tristeza. Marcelo Moreno, dueño de una cadena de gimnasios de lujo.
Conoció a Mariana en uno de los eventos de caridad de su padre hace 3 meses. Según el oficial que tomó la declaración de Mariana, ella y Moreno han estado planeando casarse. Querían que Emma lo aceptara como su nuevo padre antes de solicitar el divorcio y la custodia completa. Las piezas encajaron en su lugar. La solicitud de espacio de Mariana, la creciente participación de su padre en la vida de Emma. La forma en que la custodia se había desplazado lentamente hasta que Lucas apenas veía a su hija. Esto no había sido una separación. Había sido un plan calculado para reemplazarlo. ¿Puedo verla?, preguntó Lucas. Roberta asintió. Solo no la despierte. Necesita descansar. Lucas entró solo en la habitación. De cerca, Emma parecía aún más pequeña. Había un moretón en su antebrazo, morado contra su piel pálida. Su cabello rubio, el cabello de Mariana, estaba enredado y sucio. Su rostro, incluso dormida, conservaba rastros de miedo. Acercó la silla y se sentó, con cuidado de no hacer ruido. Esta era su hija, la niña que solía subirse a su regazo durante las tormentas, que le hacía fiestas de té con sus peluches, que le decía que quería ser un soldado como papá cuando creciera. Mariana y Rogelio habían tratado de romperla, de remodelarla en alguien que olvidaría a su propio padre. Habían fallado. Emma había aguantado. No se había rendido. Lucas tocó suavemente su mano y los ojos de Emma se abrieron. Por un momento, pareció confundida y asustada. Luego vio su rostro. «Papi». «Hola, cariño. Estoy aquí». Emma rompió a llorar, alcanzándolo con brazos desesperados. Lucas la recogió, abrazándola fuerte mientras sollozaba en su hombro. Era tan ligera, demasiado ligera. Podía sentir sus costillas. «No le dije papá», hipó ella. «Les dije que no, que te quería a ti, pero dijeron que tú ya no me querías. Que te fuiste porque fui mala». «Emma, mírame». Lucas se apartó lo suficiente para ver su cara. «Nunca te dejé. Nunca dejé de quererte. Y no eres mala. Eres perfecta. ¿Entiendes? Perfecta». El abuelo dijo. El abuelo estaba equivocado. Todo lo que te dijo fue una mentira. Te amo más que a nada en este mundo. Nada cambiará eso nunca. Emma se aferró a él y Lucas sintió que su pequeño cuerpo se relajaba gradualmente a medida que el terror se desvanecía. Roberta estaba en la puerta, dándoles privacidad, pero Lucas pudo verla secándose los ojos. Para las 3 de la mañana, Emma se había vuelto a dormir en los brazos de Lucas. Roberta había arreglado que él se quedara en la habitación y Gregorio se había ido a casa para prepararse para la audiencia de custodia de emergencia programada para más tarde esa mañana. Lucas se sentó en la silla viendo a Emma respirar, pensando en todo lo que Gregorio le había dicho. Mariana y Rogelio habían sido liberados después del interrogatorio. Sin cargos inmediatos. La fiscalía estaba armando un caso, pero estas cosas tomaban tiempo. El abogado de Rogelio, algún tiburón costoso de la Ciudad de México, ya estaba manipulando la historia, disciplina que fue demasiado lejos, malentendido, el estrés de la separación. Testigos de carácter alineados para hablar sobre lo devoto que era Rogelio como abuelo, que madre amorosa había sido siempre Mariana. Marcelo Moreno había estado en la casa cuando llegó la policía. Había alegado ignorancia, dijo que no tenía idea de la jaula, que solo había estado allí para cenar. La policía no tenía pruebas para contradecirlo. Lucas sabía cómo se desarrollaría esto. Rogelio le arrojaría dinero al problema. Abogados de alto poder, testigos expertos, investigadores privados para sacar trapos sucios del pasado de Lucas. Lo pintarían como un veterano inestable, desempleado, viviendo en un departamento barato, cuestionando su capacidad para cuidar a una niña. Mariana lloraría en el estrado, hablaría sobre la depresión posparto y la influencia dominante de su padre. Minimizarían, justificarían y desviarían. El sistema avanzaría lentamente y en 6 meses, tal vez un año, podría haber consecuencias. Libertad condicional, visitas supervisadas, requisitos de terapia. Nada que realmente les hiciera pagar por lo que le habían hecho a Emma. A menos que Lucas se asegurara de que pagaran.
Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Gregorio. Audiencia a las 10 de la mañana, juez Claudio Huerta. Es justo pero minucioso. Trae documentación de todo. También encontré algo interesante sobre Rogelio Torres. Llámame en la mañana. Lucas miró a Emma, durmiendo pacíficamente por primera vez en meses. Ella merecía algo mejor que ver a su padre jugar limpio mientras sus abusadores caminaban libres. Merecía justicia. Pensó en sus años en inteligencia militar, las operaciones que había dirigido, los enemigos que había ayudado a desmantelar. Había una satisfacción particular en ver a alguien destruirse a sí mismo con sus propias armas y convertir sus fortalezas en debilidades fatales. Rogelio Torres era un depredador que usaba dinero e influencia para lastimar a la gente. Marcelo Moreno era un narcisista que ansiaba estatus y admiración. Mariana era una cobarde que seguía a quien tuviera el poder. Intentaron romper a Emma. Ahora Lucas los rompería a ellos. Pero primero la audiencia de custodia. Todo según el libro, tal como Gregorio había aconsejado. Dejar que el sistema hiciera su trabajo. Establecer sus derechos. Proteger a su hija legalmente. Luego, una vez que Emma estuviera a salvo, le mostraría a Rogelio Torres lo que sucedía cuando ponías a una niña de 6 años en una jaula. La enfermera entró al amanecer para revisar los signos vitales de Emma. Se despertó gradualmente, confundida por la habitación del hospital hasta que vio a Lucas todavía sentado a su lado. Ella alcanzó su mano y él la sostuvo mientras la enfermera trabajaba, asegurándole que todo estaba bien. ¿Estoy en problemas?, preguntó Emma con voz pequeña. No, nena. No estás en problemas. No hiciste nada malo. El abuelo dijo que si le contaba a alguien sobre la caja mala, pasaría algo terrible. Lucas sintió que la rabia surgía a través de él nuevamente, pero mantuvo su voz tranquila. El abuelo estaba equivocado. Estás a salvo ahora. Te vas a quedar conmigo, y nadie te va a lastimar nunca más. Lo prometo. Lo prometo. La audiencia de custodia fue exactamente lo que Gregorio había predicho. Minuciosa y justa. El juez Claudio Huerta tenía unos 60 años, con cabello gris acero y ojos agudos que parecían ver a través de cada palabra dicha en su tribunal. Había revisado la evidencia en vídeo, leído los informes policiales y las evaluaciones del hospital, y escuchado el testimonio de Casi Galindo, Roberta Domínguez y los oficiales que respondieron. El abogado de Rogelio trató de presentarlo como un incidente único, enfatizó que Rogelio no tenía antecedentes con el DIF y un historial impecable en la comunidad. Mariana testificó que había estado bajo un tremendo estrés, que nunca quiso lastimar a Emma, que la jaula solo se había usado 2 veces como último recurso cuando los tiempos fuera no estaban funcionando. El juez Huerta escuchó impasible, luego pidió hablar con Emma en privado en su despacho. Ella salió 20 minutos después sosteniendo la mano del alguacil, y el juez Huerta regresó al estrado con una expresión que hizo que el abogado de Rogelio se callara a mitad de la frase. Se otorga la custodia de emergencia a Lucas Barrera, efectiva inmediatamente, dijo el juez Huerta. Mariana Torres tendrá visitas supervisadas únicamente, pendiente de la finalización de una evaluación psiquiátrica y clases para padres. Rogelio Torres tiene prohibido cualquier contacto con la menor. Este tribunal también está remitiendo este asunto a la Fiscalía para investigación criminal. Se levanta la sesión. Rogelio se puso de pie. Su cara estaba roja. Esto es ridículo. Esa niña está siendo entrenada. Todo esto es una venganza de un ex amargado. Señor Torres, interrumpió el juez Huerta, su voz afilada como una cuchilla. Está a una palabra de ser detenido por desacato. Le sugiero que se siente y consulte con su abogado. Rogelio se sentó, pero sus ojos encontraron a Lucas al otro lado de la sala. La mirada prometía guerra. Lucas sostuvo su mirada firmemente, luego se volvió hacia donde Emma estaba sentada con Roberta. Su hija lo saludó con la mano, sonriendo por primera vez en días. Fuera del juzgado, Gregorio llevó a Lucas aparte. Ganaste. Emma está a salvo. Eso es lo que importa. Importa, estuvo de acuerdo Lucas. Pero no es suficiente. Imaginé que dirías eso, por lo que hice algunas investigaciones sobre Rogelio Torres.
Gregorio sacó su teléfono, mostrando a Lucas una serie de documentos financieros. Las agencias de Rogelio van bien, pero está endeudado hasta el cuello. 3 hipotecas, préstamos comerciales, líneas de crédito. Tiene poca liquidez y muchos activos, lo que significa que necesita un flujo de ingresos constante para mantener todo a flote. ¿Lo que significa? Significa que su imperio es frágil. Una interrupción importante, una demanda, mala publicidad, pérdida de crédito, y todo podría colapsar. También encontré algo más interesante. Marcelo Moreno, sus gimnasios tienen una reputación. Específicamente, hay rumores sobre cómo trata a las empleadas. Nada probado, pero suficiente humo para sugerir fuego. Lucas miró a su amigo. Me estás dando municiones. Te estoy dando información. Lo que hagas con ella es asunto tuyo. Pero Lucas, ten cuidado. Esta gente tiene recursos. Si vas tras ellos, asegúrate de no dejarte expuesto. No lo haré. Gregorio dudó. Lo que sea que estés planeando, no quiero saber los detalles. Negación plausible. Pero si necesitas respaldo legal, si vienen por ti, estoy aquí. Se dieron la mano y Lucas vio a Gregorio caminar hacia su auto. Luego miró hacia el juzgado donde, en algún lugar dentro, Rogelio Torres se estaba dando cuenta de que su plan cuidadosamente construido había fallado. La guerra apenas comenzaba. Emma se mudó al departamento de Lucas esa tarde. No era mucho. 2 habitaciones, muebles básicos, nada como la espaciosa casa en la que había crecido. Pero para Emma, era el paraíso. Tenía su propia habitación, su propia cama, y lo más importante, no había jaulas. Lucas pasó la siguiente semana estableciendo rutinas, llevarla y recogerla de la escuela, sesiones de terapia con una psicóloga infantil llamada doctora Elisa Lara, que se especializaba en trauma, cocinar juntos, leer cuentos antes de dormir, enseñarle a Emma que se le permitía ser una niña de nuevo. Lentamente, el miedo en sus ojos comenzó a desvanecerse. Pero mientras Lucas reconstruía la vida de su hija, también estaba construyendo otra cosa. Comenzó con Marcelo Moreno. Lucas conocía el tipo. Arrogante, convencido de su propio encanto, descuidado al cubrir sus huellas porque nunca había enfrentado consecuencias reales. Estos hombres siempre dejaban rastros. Lucas contactó a Cassie Galindo de nuevo. Ella había dejado de ser niñera después del incidente, conmocionada por lo que había presenciado, pero estaba ansiosa por ayudar cuando Lucas explicó lo que necesitaba. Cassie tenía amigas que trabajaban en los gimnasios de Moreno, jóvenes que trabajaban en la recepción, entrenamiento personal, equipo de limpieza. Lucas le pidió que escuchara, que reuniera historias, que recolectara evidencia de los rumores que Gregorio había mencionado. Lo que Cassie encontró superó las expectativas. Marcelo Moreno era un depredador que usaba su posición para perseguir a empleadas, haciendo insinuaciones no deseadas, ofreciendo ascensos a cambio de citas, creando ambientes de trabajo hostiles para cualquiera que lo rechazara. 2 mujeres habían presentado quejas ante recursos humanos que nunca fueron investigadas. Otra había sido despedida después de rechazar su atención. El patrón era claro, documentado en correos electrónicos y mensajes de texto que las mujeres habían guardado, pero nunca mostraron a nadie porque temían represalias. Lucas se reunió con 3 de ellas personalmente, Ana Núñez, Cristina Vega y Jenny Yáñez. Las 3 dudaban al principio, pero cuando les explicó que Moreno estaba involucrado con la mujer que abusó de su hija, algo cambió. Acordaron hacerlo público si Lucas podía garantizar protección contra represalias legales. Ahí es donde entró Gregorio. Conectó a Lucas con una abogada laboral llamada Daniela Estrada que se especializaba en casos de acoso laboral. Daniela revisó la evidencia y sonrió sombríamente. Podemos destruirlo. Múltiples demandantes, patrón de comportamiento documentado, negligencia corporativa. Presentamos una demanda colectiva y lo hacemos público al mismo tiempo. Los gimnasios lo dejarán caer para salvar su imagen y su reputación será radioactiva. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Lucas. 2 semanas para preparar. Luego encendemos la mecha. Mientras ese temporizador contaba hacia atrás, Lucas dirigió su atención a Rogelio Torres. Esto requería más delicadeza.
Rogelio tenía dinero y abogados. Pero más que eso, tenía orgullo. Sus agencias, su trabajo de caridad, su posición en la comunidad, estas cosas lo definían. Había construido un imperio y medía su valor por el respeto y el miedo que inspiraba. Lucas pasó 3 días siguiendo a Rogelio, aprendiendo sus patrones. El viejo era predecible. Llegaba a su agencia principal a las 8 cada mañana, almorzaba en el mismo restaurante de carnes todos los martes y jueves, asistía a eventos de caridad con oportunidades fotográficas cuidadosamente organizadas. Siempre estaba actuando, siempre vendiendo, siempre manteniendo la imagen de Rogelio Torres, historia de éxito hecha a sí mismo, pilar de la comunidad. El hombre que Lucas vio no se parecía en nada a esa imagen. Rogelio era cruel con sus empleados, reprendiendo a los vendedores que no cumplían con la cuota, despidiendo a los trabajadores de servicio como si fueran invisibles. Conducía un auto de lujo diferente cada semana, siempre el modelo más caro de su lote, asegurándose de que todos lo vieran llegar con estilo. Sus conversaciones telefónicas, y Lucas escuchó varias estacionándose cerca y usando equipo que definitivamente no debería haber conservado de sus días en el ejército, revelaron a un hombre obsesionado con mantener las apariencias mientras todo bajo la superficie se pudría. Rogelio también estaba preocupado. Lucas lo escuchó en las llamadas a su abogado, las conversaciones estresadas sobre el caso de custodia, la investigación del DIF, los posibles cargos criminales. Pero más que problemas legales, Rogelio estaba preocupado por la publicidad. Si la gente supiera lo que le había hecho a Emma, su imagen cuidadosamente cultivada se haría añicos. Lucas decidió ayudar a que eso sucediera. Comenzó pequeño. Un consejo anónimo a un periodista independiente local sobre irregularidades en la fundación benéfica de Rogelio Torres. Específicamente, preguntas sobre cuánto del dinero donado realmente llegaba a los destinatarios previstos versus cuánto se destinaba a gastos administrativos y eventos. El periodista, siempre hambriento de contenido, comenzó a investigar. Luego Lucas contactó a ex empleados de las agencias de Rogelio. Había encontrado un patrón en los registros de empleo, alta rotación, especialmente entre vendedores jóvenes y mujeres. Muchos se habían ido después de cortos periodos, y cuando Lucas se comunicó en privado, contaron historias de un lugar de trabajo tóxico donde Rogelio tenía favoritos, fomentaba la competencia despiadada y tomaba represalias contra cualquiera que cuestionara sus métodos. Un ex vendedor, Carlos Bernal, había sido despedido después de negarse a mentirle a un cliente sobre el historial de accidentes de un auto. Carlos tenía documentación, correos electrónicos de Rogelio instruyéndolo explícitamente a ocultar informes de daños, a vender autos que sabía que tenían problemas. Era fraude, menor en comparación con el abuso infantil, pero era otra grieta en los cimientos. Lucas compiló todo en un expediente: irregularidades financieras, violaciones laborales, fraude al consumidor, testimonios de carácter de personas que habían visto la crueldad de Rogelio de primera mano. Envió copias al periodista independiente, a la Profeco, a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a varios periódicos locales. Luego esperó. La historia de Marcelo Moreno estalló primero. Daniela Estrada dio una conferencia de prensa con Ana Núñez, Cristina Vega y Jenny Yáñez de pie a su lado. Leyeron declaraciones preparadas describiendo años de acoso sexual y represalias laborales en los gimnasios de Moreno. Al final del día, 2 mujeres más se habían presentado. Al final de la semana, eran 7. Los gimnasios de Moreno entraron en modo de crisis. La sede corporativa emitió un comunicado poniendo a Moreno en licencia administrativa indefinida pendiente de investigación. En 48 horas, había renunciado. En una semana, 3 de sus gimnasios habían cerrado. La franquicia no pudo capear la tormenta publicitaria. Sus cuentas de redes sociales, anteriormente llenas de citas motivacionales y selfies sin camisa, se oscurecieron. Mariana llamó a Lucas 15 veces ese día. Él no contestó. Ella dejó mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. Marcelo está arruinado, dijo. Su negocio se está colapsando. Los medios lo llaman depredador. Necesitaba que Lucas entendiera que ella había cometido un error, que Marcelo la había engañado a ella también, que quería arreglar las cosas por el bien de Emma. Lucas escuchó un mensaje hasta el final, luego bloqueó su número. La historia de Rogelio Torres tardó más en construirse, pero golpeó más fuerte cuando aterrizó.
La investigación del periodista sobre la Fundación Benéfica reveló que de los 8 millones de pesos recaudados el año pasado, solo 2,4 millones habían ido a causas benéficas reales. El resto había desaparecido en gastos operativos que incluían fiestas lujosas, comidas costosas y donaciones a políticos que otorgaban variaciones de zonificación favorables para las agencias de Rogelio. Las quejas laborales pintaban la imagen de un tirano que abusaba de sus trabajadores. Las acusaciones de fraude al consumidor mostraban un patrón de engaño. Y a través de todo, el caso de Custodia se cernía. Rogelio Torres, prominente empresario y filántropo, acusado de encerrar a su nieta de 6 años en una jaula para perros. Las noticias locales recogieron la historia. Luego los medios regionales. Luego, debido a que el vídeo se había filtrado de alguna manera, Lucas se había asegurado de eso, los medios nacionales. La imagen de Emma sollozando en esa jaula, Rogelio de pie sobre ella con un candado, se volvió viral. El abogado de Rogelio emitió declaraciones, amenazó con demandas, lo llamó una campaña de desprestigio orquestada por Lucas Barrera, un ex yerno descontento. Pero el daño estaba hecho. La gente canceló pedidos en las agencias de Rogelio. Los políticos a los que donó devolvieron su dinero y lo denunciaron públicamente. La fundación benéfica se disolvió. Los bancos comenzaron a reclamar préstamos. En 3 semanas, el imperio de Rogelio Torres comenzó a colapsar. Lucas vio suceder todo desde su departamento, con Emma jugando con muñecas en el piso a su lado. La doctora Lara dijo que Emma estaba haciendo un progreso notable en terapia. Las pesadillas eran menos frecuentes. Había empezado a sonreír más, a reírse de los dibujos animados, a ser una niña de nuevo. Papi. Emma levantó la vista de sus muñecas. ¿Por qué mami está triste? Las visitas supervisadas de Mariana habían sido difíciles. Lloraba cada vez, disculpándose con Emma, tratando de explicar que había cometido errores terribles. Emma se mantenía mayormente callada durante estas visitas. Educada pero distante. Tu mamá está aprendiendo que las acciones tienen consecuencias, dijo Lucas con cuidado. Cuando lastimamos a la gente, especialmente a la gente que amamos, siempre hay consecuencias. Emma pensó en esto, luego volvió a sus muñecas. Estaba actuando una escena donde la princesa escapaba de una torre y derrotaba al dragón. Lucas la observó, reconociendo el simbolismo, incluso si Emma no lo entendía conscientemente todavía. Su teléfono sonó. Gregorio, ¿viste las noticias? Preguntó su amigo. Difícil no verlas. Rogelio acaba de declararse en bancarrota. Las 3 agencias. Lo va a perder todo. Gregorio hizo una pausa. La fiscalía también está avanzando con cargos criminales. Poner en peligro a un menor, restricción ilegal. Mariana también. Enfrentan tiempos serios y son condenados. Bien. Lucas, tengo que preguntar. Y no tienes que responder, pero todo esto sucediendo a la vez. El negocio de Rogelio colapsando, el escándalo de Moreno, la cobertura mediática. Eso no es solo coincidencia, ¿verdad? Lucas observó a Emma jugando segura y feliz en su pequeño departamento. A veces la gente mala simplemente tiene mala suerte, ¿verdad? Mala suerte, el tono de Gregorio dejó claro que entendía perfectamente. Bueno, por lo que vale, se lo merecían. ¿Emma está bien? Está llegando allí. Ambos lo estamos. Después de que terminó la llamada, Lucas buscó las noticias en su laptop. El último artículo detallaba la caída en desgracia de Rogelio. En bancarrota, desempleado, enfrentando cargos criminales. Su nombre ahora era sinónimo de abuso infantil. Marcelo Moreno se había mudado a otro estado tratando de reconstruir, pero su reputación lo seguía. Dondequiera que iba, aparecían artículos de noticias, exvíctimas, negocios fallidos. La imagen de un hombre que se creía intocable aprendiendo que era todo lo contrario. Mariana se había mudado de nuevo con su madre, la esposa de Rogelio, Geraldina. Geraldina había solicitado el divorcio, llevándose lo poco que quedaba de los activos de Rogelio. Mariana estaba trabajando como recepcionista en un consultorio dental, su círculo social se había evaporado una vez que estalló el escándalo. Enfrentaba juicio en 4 meses.
Todo lo que Lucas había planeado había funcionado. Había usado sus propias armas contra ellos. El orgullo y la imagen pública de Rogelio. El comportamiento depredador de Moreno. La debilidad de Mariana por quien tuviera el poder. Había sido paciente, metódico y despiadado. Y lo había hecho todo manteniendo una negación plausible, nunca rompiendo directamente ninguna ley, solo exponiendo verdades que otros habían trabajado para ocultar. 6 meses después de la audiencia de custodia, Lucas estaba en otro tribunal. Esta vez, era un tribunal penal, y Mariana estaba sentada en la mesa del acusado con su abogado de oficio. Rogelio estaba a su lado, luciendo 20 años mayor que la última vez que Lucas lo había visto. Los trajes caros se habían ido, reemplazados por un saco barato que no le quedaba bien. Su rostro estaba hueco, sus manos temblaban. El juicio había sido corto. La evidencia en vídeo era condenatoria. El testimonio de Emma, entregado a través de circuito cerrado de televisión para evitarle el trauma de enfrentar a sus abusadores, fue desgarrador y claro, y la evidencia física del abuso era indiscutible. El abogado de Rogelio había tratado de argumentar capacidad disminuida, que Rogelio había estado bajo estrés y tomó malas decisiones. El abogado de Mariana afirmó que había sido manipulada por su padre y Moreno. El jurado deliberó durante 3 horas. Culpables de todos los cargos. El juez Huerta regresó para dictar sentencia. Miró a Mariana primero. Señorita Torres, usted es la madre de Emma. La llevó durante 9 meses, le dio a luz y tenía la responsabilidad de protegerla. En cambio, participó en la tortura sistemática de su propia hija. La encerró en una jaula. Trató de borrar a su padre de su vida. Se quedó de brazos cruzados mientras ella sufría. Mariana estaba llorando, con la mano de su abogado en su hombro. Tomando en cuenta su cooperación con las autoridades y la finalización del tratamiento psiquiátrico, este tribunal la condena a 5 años de prisión con elegibilidad para libertad condicional después de 3 años. También completará 500 horas de servicio comunitario al ser liberada y entregará todos los derechos parentales sobre Emma Barrera. Mariana se derrumbó, sollozando en sus manos. Geraldina, sentada en la galería, se dio la vuelta. El juez Huerta se dirigió a Rogelio. Señor Torres, usted es un abuelo, una posición de confianza y amor. Usó esa posición para infligir crueldad a una niña de 6 años. Intentó romper su espíritu, moldearla en algo que se ajustara a sus propósitos. Falló. Esa niña mostró más fuerza y coraje del que usted ha demostrado en toda su vida. Rogelio miró al frente, con la mandíbula apretada. Este tribunal lo condena a 8 años de prisión con elegibilidad para libertad condicional después de 6 años. También pagará restitución a Lucas Barrera por los costos de consejería psicológica para Emma y tiene prohibido permanentemente el contacto con la menor. El alguacil se los llevó. Mariana miró hacia atrás a Lucas por última vez. Su rostro era una máscara de dolor y arrepentimiento. Rogelio no miró hacia atrás en absoluto. Fuera del juzgado, los reporteros se agolparon alrededor de Lucas. Preparó una breve declaración. Se ha hecho justicia. Mi hija está a salvo, sanando y esperando un futuro brillante. Eso es todo lo que importa. No aceptó preguntas, solo caminó hacia su camioneta donde casi Galindo esperaba con Emma. La niñera se había convertido en parte de sus vidas, ayudando con el cuidado de la niña cuando Lucas trabajaba y convirtiéndose en algo así como una hermana mayor para Emma. ¿Todo listo? Preguntó Casi. ¿Todo listo? Emma lo miró. ¿Se han ido, papi? Sí, cariño. Se han ido. Bien. ¿Podemos ir por helado? Lucas se rió, sintiendo que algo apretado en su pecho finalmente se aflojaba. Podemos conseguir todo el helado que quieras. Un año después, Lucas y Emma se mudaron a una casa nueva. Nada extravagante. 3 habitaciones en un buen distrito escolar, un patio trasero con columpios, vecinos que saludaban. Lucas había comenzado su propio negocio, instalando sistemas de seguridad y redes de comunicación para pequeñas empresas. El trabajo era constante y podía establecer sus propios horarios para estar allí para Emma. Emma estaba prosperando.
La doctora Lara le había dicho recientemente a Lucas que Emma era una de las niñas más resilientes con las que había trabajado. Las pesadillas habían desaparecido. Emma tenía amigos en la escuela, le iba bien en sus clases y recientemente se había unido a un equipo de fútbol. Hablaba de la jaula a veces, pero en tiempo pasado, algo que le había sucedido, pero que no la definía. Los sábados por la mañana, desayunaban en la cafetería donde Lucas había recibido la llamada de Cassie. La misma mesa, los mismos hot cakes, pero todo era diferente ahora. Emma charlaba sobre la escuela, sus amigos, el libro que estaba leyendo. Lucas escuchaba y veía a su hija ser una niña, algo tan simple que Mariana y Rogelio habían tratado de quitarle. Gregorio venía a cenar una vez al mes, trayendo a su esposa y 2 hijos. Emma los adoraba, le encantaba tener compañeros de juego, y los adultos se sentaban en el porche trasero mientras los niños jugaban, hablando de todo y nada. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Gregorio una noche viendo la puesta de sol. De lo que les hiciste a Rogelio y a Moreno, ¿cómo los desmantelaste? Lucas lo pensó. Rogelio estaba en prisión, su imperio desaparecido, su nombre arruinado. Marcelo Moreno estaba en bancarrota y sin empleo, viviendo en un estudio y trabajando a tiempo parcial en un gimnasio que solía ser suyo. Mariana también estaba en prisión, cumpliendo su condena, escribiendo cartas a Emma que Lucas guardaba en una caja sin abrir porque Emma había dicho que aún no quería leerlas. No, dijo Lucas. Intentaron destruir a mi hija. Merecían algo peor de lo que recibieron. Probablemente tengas razón. Gregorio tomó un sorbo de su cerveza. Por lo que vale, me alegro de que me hayas llamado esa noche. Me alegro de haber podido ayudar. Salvaste la vida de Emma. Nunca olvidaré eso. Se sentaron en un cómodo silencio, escuchando a los niños jugar. La risa de Emma resonó clara y brillante, y Lucas pensó en lo cerca que había estado de perder esto, de perderla a ella. La venganza había sido dulce, viendo caer a sus enemigos, pero esto era mejor. Esto era Emma corriendo por el patio, segura y feliz. Esto era arroparla en la cama por la noche sin preocuparse de que alguien la lastimara. Esto era ser el padre que ella merecía. Rogelio y Mariana habían tratado de romper a su hija. En cambio, se habían roto a sí mismos. Y Lucas se había asegurado de ello. 2 años después del juicio, Emma preguntó por su madre. Estaban haciendo la tarea juntos en la mesa de la cocina y de la nada dijo: ¿Crees que mamá lo siente? Lucas dejó con cuidado la hoja de matemáticas que habían estado revisando. Creo que sí. La doctora Lara dice que puedo escribirle si quiero. Que podría ayudarme. Emma jugueteó con su lápiz. Pero no sé qué decir. No tienes que escribir si no estás lista. Lo sé, pero tal vez. Emma lo miró con los ojos azules de Mariana. Tal vez quiero entender por qué. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué dejó que el abuelo me lastimara? Lucas había temido esta conversación, pero también se había preparado para ella con la guía de la doctora Lara. A veces las personas toman decisiones terribles porque tienen miedo, son débiles o están confundidas. Tu mamá dejó que otras personas controlaran sus decisiones en lugar de escuchar su propio corazón. Eligió mal y está pagando por eso ahora. ¿Tú hiciste que pagara por ello?, preguntó Emma. La pregunta fue directa, perceptiva más allá de sus 8 años. ¿Qué te hace preguntar eso? Casi me dijo que el negocio del abuelo se vino abajo justo después del juicio, que el señor Moreno lo perdió todo. Ella dijo que era karma, pero busqué karma y se trata de que el universo arregle las cosas. Esto se sintió diferente, como si alguien hubiera hecho que sucediera. Lucas miró a su hija inteligente, observadora e increíble, y decidió que merecía honestidad. Tu mamá, el abuelo y el señor Moreno te lastimaron. La ley los castigó, pero yo quería asegurarme de que no pudieran lastimar a nadie más. Así que sí, ayudé a asegurar que sus malas decisiones tuvieran consecuencias. Emma pensó en esto, girando su lápiz en sus pequeñas manos. ¿Te hizo sentir mejor? Me hizo sentir como si te hubiera protegido. Eso es lo que importaba. Está bien. Emma volvió a su tarea. Creo que le escribiré a mamá, pero no para perdonarla.
Solo para decirle que estoy bien sin ella. Eso suena como una buena elección, cariño. Más tarde esa noche, después de que Emma se durmiera, Lucas se paró en su puerta viéndola respirar. La niña que había sido encerrada en una jaula ahora estaba prosperando, encontrando su propia fuerza, tomando sus propias decisiones. Siempre llevaría cicatrices de lo que Mariana y Rogelio habían hecho. Pero esas cicatrices no la habían roto. En todo caso, la habían hecho más fuerte. Lucas pensó en el hombre que había sido hace 2 años, el esposo separado viviendo en un departamento barato, conduciendo por carreteras por trabajo, sin saber que su hija estaba siendo torturada. Pensó en la rabia que lo había consumido cuando vio ese vídeo, el cálculo frío con el que desmanteló las vidas de sus enemigos. No se arrepentía de nada. Algunas personas creían en poner la otra mejilla, en el perdón, en dejar que el sistema manejara la justicia. Lucas creía en proteger a su hija por cualquier medio necesario. El sistema había ayudado, el juez Huerta, Gregorio, Roberta Domínguez, todas las personas que habían hecho bien su trabajo. Pero el sistema solo no habría sido suficiente. Rogelio tenía demasiado dinero, demasiadas conexiones. Sin la intervención de Lucas, Rogelio podría haber obtenido libertad condicional. Mariana podría haber recuperado la custodia parcial y Emma aún estaría atrapada en esa pesadilla. En cambio, estaban aquí, seguros, libres, felices. El final no estaba atado en un lazo ordenado. Mariana saldría de prisión eventualmente. Rogelio también. Emma continuaría la terapia, continuaría procesando un trauma que nunca debería haber sucedido. Habría días difíciles por delante, conversaciones difíciles, momentos en que el pasado resurgiría. Pero Emma enfrentaría esos desafíos como una niña fuerte llamada con un padre que nunca dejaría que nadie la lastimara de nuevo. Y si alguien lo intentaba, Lucas se aseguraría de que aprendieran la misma lección que Rogelio Torres y Marcelo Moreno habían aprendido. Algunos padres no solo protegen a sus hijos. Hacen ejemplos de cualquiera lo suficientemente tonto como para amenazarlos. Emma se movió en sueños, una pequeña sonrisa cruzando su rostro. Lucas cerró silenciosamente su puerta y caminó hacia su oficina. Allí, en el cajón inferior de su escritorio, guardaba una carpeta. Dentro estaban todas las cartas que Mariana le había escrito a Emma, sin abrir, preservadas, esperando el día en que Emma decidiera que estaba lista para leerlas. También había un recorte de periódico sobre la bancarrota de Rogelio, un artículo impreso sobre la caída en desgracia de Marcelo Moreno y una copia del vídeo original que casi había enviado. Lucas miró estas piezas del pasado, recordatorios de la guerra que había luchado y ganado. Luego cerró la carpeta y cerró el cajón con llave. La guerra había terminado. Su hija estaba a salvo y ese era el único final que importaba. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.